Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al quinto apartado de la tercera unidad de la asignatura de Geografía. En este apartado vamos a hablar de un ejemplo de cooperación, en este caso de la Unión Europea. Tras la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945, se llevó a cabo, se empezó a gestar la idea de fomentar la cooperación entre los diferentes países europeos. Europa había estado enfrentada durante mucho tiempo, a partir del siglo XX, había vivido dos grandes guerras y por lo tanto se quería cumplir un objetivo, dos objetivos fundamentales, mejor dicho, ¿de acuerdo? Uno de ellos era consolidar la paz definitiva y así poder evitar las guerras en Europa y por otro lado la de competir unidos frente al resto de superpotencias. En este caso estábamos hablando de la Unión Soviética y de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Que en ese momento estaban marcando la política internacional. Los primeros pasos se dieron a partir de los años 50. Los países del Benelux, es decir, de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, junto a la República Federal de Alemania, Francia e Italia, crearon la CECA o Comunidad Europea del Carbón y el Acero. ¿De acuerdo? Ya se empieza a dar esos primeros pasos en ese caso, en el caso de la cooperación económica. El carbón y el acero eran dos elementos que tenían un gran peso económico, por lo tanto decidieron que la producción y el comercio de esos productos, digamos que fuese de manera más comunitaria, ¿de acuerdo? En el año 1957 se produce el Tratado de Roma. Esto daría un cambio muy grande, ya que se empezó a crear la Comunidad Económica Europea, ¿eh? Además de la Comunidad Económica, también se creó la Euratom, es decir, la Comunidad Europea de la Energía Atómica. En este sentido, ya estamos viendo que ya se ha avanzado solamente de dos productos, del carbón al acero, a un tratado en el cual ya se establece una verdadera comunidad económica europea, ¿de acuerdo? En la cual van a intentar unificar ese mercado económico en el ámbito del continente europeo y también en el ámbito de la energía atómica, ¿verdad? Este tratado desarrolló, a partir de este tratado se desarrollaron una serie de políticas económicas comunes en todos los estados. También se estableció la libertad de circulación tanto de bienes, de servicios, de trabajadores y capitales, y esto permitió un movimiento de personas, de productos entre todos esos países que formaban la comunidad económica. Y también se instauró un derecho comunitario, es decir, una serie de leyes comunes que eran de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros. De esta manera, poco a poco se fue estrechando una mayor cooperación política. En el año 93 se llevó a cabo el Tratado de Maastricht y en este caso lo que era la Comunidad Económica Europea pasó a llamarse la Unión Europea. Hoy en día, esta Unión Europea está formada por 27 miembros, tras la salida de Inglaterra. Eh, esta historia de la Unión Europea ha desembocado en una unión económica y también una unión a nivel político. A principios del siglo XXI, en el año 2002, se produce esa unión definitiva a nivel económico en el ámbito de la moneda, ¿vale? Con la entrada en circulación de una moneda única en todo el territorio europeo, en la mayoría del territorio europeo. Esta moneda fue el euro, que supuso el final de muchas monedas nacionales, como es el caso de la peseta en nuestro país, el caso del escudo en Portugal o el caso del franco en Francia, ¿de acuerdo? Y diferentes monedas nacionales que van a desaparecer para dar paso a esta nueva moneda comunitaria. Debido a la necesidad de una mayor unión política, también se dieron pasos en ese sentido. Por lo tanto, se dio más poder al parlamentarismo europeo y se reconoció también la ciudadanía europea y la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea por los Estados miembros. Hasta en la actualidad, los ciudadanos europeos, tenemos derecho a votar a los representantes del Parlamento Europeo. Tenemos una ciudadanía europea, es decir, en nuestros documentos identificativos existe la bandera europea, lo cual nos da una serie de derechos en el extranjero, de circulación y bueno, de ayuda, de asistencia en caso necesario. También se permitió la libre circulación entre los diferentes países.
A partir de ese momento, los ciudadanos europeos que habían firmado este acuerdo dejan de tener la necesidad de utilizar el pasaporte para ir de un país a otro en el ámbito europeo. Es decir, a partir de entonces, simplemente con tu carnet de identidad podías viajar a Francia, a Italia, a diferentes países que formaban la Unión Europea. Asimismo, a partir de este momento también se van a crear una serie de fondos y una serie de políticas de solidaridad, ya que en Europa habían diferentes velocidades, es decir, habían diferentes países que no iban a la misma velocidad que otros. No es lo mismo España que Alemania, por lo tanto, ¿vale? Entonces, esas regiones menos desarrolladas se vieron favorecidas, en este caso, por una serie de políticas de solidaridad y una serie de fondos europeos que impulsaban la creación de nuevas instituciones y nuevos negocios en estos países menos desarrollados en el ámbito económico. Asimismo, también se fomentó una serie de políticas sociales y ambientales que a partir de entonces iban a ser comunes en todos los países. En el año 2009, tras el fracaso de la Constitución Europea, se creó el último de los tratados, en este caso el Tratado de Lisboa, que estableció los derechos fundamentales para los ciudadanos. A pesar de que se buscó la creación de una constitución a nivel europeo, un tratado fundamental que estableciera las normas, las leyes principales de toda la Unión Europea, hay algunos países que votaron en contra de esta constitución. Y en lugar de eso, lo que se llevó a cabo en el 2009 fue un nuevo tratado que establecía los derechos fundamentales para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, una vez hemos hablado de la historia de la Unión Europea, vamos a hablar de las diferentes instituciones que conforman la Unión Europea. Los Estados miembros de la Unión Europea delegan parte de su soberanía en algunas instituciones independientes que representan los intereses de la Unión en su conjunto. En Bruselas, se establece la capital de la Unión Europea y cada país tiene una representación permanente para defender su interés nacional. Vamos a ver la primera institución. En primer lugar, el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es el poder legislativo de la Unión Europea. Este Parlamento representa a todos los ciudadanos de la Unión y tiene una serie de funciones como, por ejemplo, aprobar junto al Consejo de la Unión Europea, que es otra institución que veremos ahora, elementos muy importantes como la legislación en el ámbito de la Unión Europea y también el presupuesto comunitario. El Parlamento también actúa como un agente de seguridad, en este caso como un mecanismo de control de la Comisión Europea, que es otra institución que os explicaré después. Y bueno, y este Parlamento está formado por una serie de diputados de todos los países miembros que son elegidos por sufragio universal. Es decir, cada cierto tiempo, los ciudadanos de los diferentes países elegimos a nuestros representantes del Parlamento Europeo. Los diputados, en lugar de repartirse por estados, se reparten por afinidades políticas, por grupos políticos. Es decir, en este caso, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, digamos que se encuadra dentro de la socialdemocracia, del ámbito europeo de la socialdemocracia. Y nosotros votamos a una especie de lista que se adscribe a este tipo de grupo político, ¿de acuerdo? Lo mismo con el PP, lo mismo con los diferentes partidos que conforman el arco parlamentario español, en el Congreso de los Diputados, pues se hace lo mismo a nivel europeo. ¿De acuerdo? Otra de las instituciones es la Comisión Europea. La Comisión Europea es el poder ejecutivo de la Unión, son los que ejecutan las leyes, son los que gobiernan, ¿de acuerdo? Básicamente la Comisión Europea lo que hace es representar los intereses de la Unión eh, al resto, contra el resto de los países, es decir, de alguna manera lo que hace es velar por esos intereses cuando se presenta en reuniones internacionales. La Comisión Europea va a proponer leyes al Parlamento y al Consejo, ¿vale? Tiene esa potestad, ese privilegio, ¿de acuerdo? Y el Parlamento, como os he dicho anteriormente, se ocupa de controlarlo, ¿de acuerdo? La comisión también va a actuar como una especie de vigilante en el ámbito de la aplicación de los reglamentos y también va a vigilar que los fondos, los presupuestos se utilicen de manera ordenada, ¿de acuerdo?
En este caso, la comisión está formada por 27 comisarios y uno de cada ello, uno por cada miembro de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Uno por cada país. El Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos de los Estados miembros. Básicamente lo que hacen es aprobar la legislación junto con el Parlamento, como os he dicho, es el encargado de coordinar las diferentes políticas económicas, es el encargado de firmar acuerdos internacionales, así como de desarrollar políticas exteriores y de defensa que sean comunes para todos los Estados miembros. Los miembros de este Consejo están compuestos por los ministros de los países miembros en esa materia, es decir, como coordina políticas económicas, en este caso vamos a hablar de una serie de ministros del ámbito económico. Los ministros de economía de los diferentes países se reúnen en el Consejo de la Unión Europea. Cuando estamos hablando del desarrollo de políticas exteriores, los ministros de exteriores de cada uno de los miembros se van a reunir en este Consejo de la Unión Europea. Y cuando hablamos de políticas de defensa, es decir, en el ámbito militar, los ministros que se ocupan de esa cartera ministerial, es decir, del ámbito de la defensa, se reunirán en este consejo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar de otra institución muy importante. En este caso estamos hablando de los tribunales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el más importante y es ese poder judicial independiente, es el que vela por el cumplimiento de las leyes de la Unión Europea. ¿Qué se encarga este tribunal? Bueno, se encarga de interpretar el derecho de la Unión Europea y de velar, como os decía, por su cumplimiento. Va a contar con un juez por cada uno de los Estados miembros, ¿de acuerdo? Y es la instancia superior, es decir, si nosotros tenemos un problema judicial, tenemos que pasar por todas las instituciones estatales de nuestro país, pero en última instancia podemos requerir la interpretación, en este caso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en este caso, si un juez del Tribunal el Tribunal de Justicia determina que tenemos la razón, nuestro tribunal estatal tiene que recurrir, no tiene que recurrir, tiene que aceptar esa sentencia, ¿de acuerdo? Otro tribunal es el Tribunal de Cuentas. Este tribunal lo que va a hacer es básicamente controlar la financiación de las diferentes actividades que lleva a cabo la Unión. ¿De acuerdo? Esas inversiones pues tienen que ser controladas por ese Tribunal de Cuentas. Y también está formado por un miembro de cada uno de los países de la Unión Europea. Finalmente, tenemos una serie de organismos especializados, como es el caso del Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, que se encarga de controlar esas inversiones de la Unión Europea en diferentes aspectos, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo, el Defensor del Pueblo, que es esta señora que se encarga de dar voz a esos colectivos, a esas personas que quieran hacer algún tipo de reclamación ante el Parlamento, y también el Servicio Europeo de Acción Exterior. Bueno, pues estas son todas las instituciones de la Unión Europea y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.